laboral, son unas enmiendas a la que haya sido la reforma laboral, ¿no? Correcto, Alfonso. Vale la pena hacer un poquito de historia. Nosotros en Puerto Rico tuvimos hasta el 2017 un ordenamiento que hacía tenía unas protecciones bastante significativas para las personas que trabajan, ¿verdad?, en el sector privado de Puerto Rico. Personas que no están cobijadas por un convenio colectivo. Sabes que está en el empleo público. Ahí generalmente no había convenio colectivo hasta la ley 45 y ahora los empleados del gobierno se pueden organizar con muchas limitaciones, pero tienen derecho a establecer convenios colectivos. Están las corporaciones públicas que también se pueden organizar y está el sector privado que tienen la opción de organizarse como uniones obreras o de meramente estar regidos por la reglamentación, por la legislación laboral para el sector privado. Esta legislación fue alterada dramáticamente en el 2017 por el que se tuvo que ir, Ricardo Rosselló, quitando muchas de las protecciones que existían en términos procesales en los litigios de reclamos de derechos laborales, bajando dramáticamente los días por enfermedad, bajando dramáticamente los días de vacaciones, extendiendo hasta un año el periodo probatorio. Y eso se hizo con la promesa de que iba a crear nuevos empleos, de que iba a aumentar la participación laboral. Y esto fue bajo los auspicios de la Junta de Control Fiscal. O sea, la Junta quería esto. La Junta quería más. La Junta quería que se eliminara la ley 80. Porque ellos quieren employment at will. O sea, que te puedan contratar y votar. Porque meramente ese día el patrono dijo, no me caes bien, te vas. Eso obviamente tuvo resistencia en la legislatura. Y la ley 4, que es esa ley del 2017, que supuestamente iba a traer muchos empleos nuevos, no trajo nada, porque es que en realidad eso no es lo que los patronos están buscando específicamente a la hora de decidir invertir aquí en Puerto Rico. Son muchos otros factores. Así que no se creó el crecimiento de empleos que se esperaba, como pasó con la ley de cierre. ¿Te acuerdas que estaban promoviendo que los comercios pudieran abrir en cualquier momento y que eso iba a crear muchos empleos? Y tampoco ocurrió, porque así no es que funciona una economía de enclave colonial. Hay muchas otras variables que hay que considerar. Y entonces, luego del fracaso de esa reforma laboral, que tenía los auspicios de la Junta, la legislatura este año decide restablecer algunas de las protecciones que existían antes del 2017, antes de la ley 4 del 2017. Esto con la oposición de la Junta, quien ha estado diciendo siempre en los planes fiscales que la legislación laboral debe relajarse aún más, debe eliminarse la ley 80, por ejemplo, para atraer la inversión. Y esto parte también de una visión neoliberal de que tienes que darle todos los privilegios y todos los beneficios a los ricos, a los patronos, y que los empleados tengan salarios y beneficios marginales de hambre para que supuestamente la economía crezca, y con ese crecimiento se percola, ¿verdad? Trickles down para el resto de la sociedad, lo que ha resultado totalmente falso. En todo el planeta que se ha probado esa teoría neoliberal de que darle todo a los ricos, que esto incluye quitarle impuestos, darle subsidios, incluye desregular toda la reglamentación ambiental, toda la reglamentación del comercio, del transporte, etcétera. Todo eso ha resultado un fracaso. Lo que ha hecho es aumentar la desigualdad. Entonces, la legislatura decide restablecer estos derechos, la Junta se opone, el gobernador Pierluisi firma la ley y la Junta acaba de erradicar un pleito que está impugnando la reforma nueva, ¿verdad? Esta ley de este año 2022, alegando que esto va a ser desastroso para la economía porque va a hacer que mucha gente no pueda tener acceso al empleo, porque debido al costo que esto implica para los patronos no van a contratar más empleados o van a despedir a empleados que ya tenían. Pero nada más lejos de la verdad, Alfonso. Mira, después de la pandemia, el fenómeno ha ocasionado muchos cambios en el mundo laboral.
los empleados que fueron despedidos por la pandemia, o que le bajaron las horas, o que le cambiaron sus condiciones de trabajo, muchos decidieron pues alejarse del mundo formal del trabajo, alejarse, ¿verdad?, del empleo asalariado, montar sus negocios o simplemente cogerlo más suave en la vida. Y a eso se le ha llamado The Great Resignation. Habrás escuchado el término, como que la gente renunció, no quiere trabajar y está haciendo otras cosas para ganarse la vida, ¿verdad? Y por eso es que hay escasez de tantos empleados. No hay empleados suficientes para los negocios que pagan salario mínimo, no hay empleados suficientes para los colegios, las escuelas. En todos los lugares tú ves estos sectores comerciales, gubernamentales, empresariales, quejándose de que no hay suficientes empleados, porque ya los empleados no están dispuestos a trabajar por una miscelánea, ¿verdad? Por un sueldo de hambre, y han escogido irse a la economía informal o montar sus propios negocios, lo cual ha dado al traste con esta visión de que tú puedes crear empleos chatarra y como quiera se va a llenar por la necesidad que hay. Así que esta nueva situación de la pandemia fundamenta aún más el argumento de que tú puedes bajarle los salarios a la gente y eso hace como quiera crecer la economía. Y por ende, esta situación está predicada en estudios científicos de cuál es la realidad del empleo en el mundo moderno, ¿verdad?, contemporáneo luego de la pandemia. Incluye saber cómo funciona la economía de enclave colonial de Puerto Rico, porque Puerto Rico no es una economía de un país independiente. Puerto Rico es una economía que está diseñada para extraer la riqueza del país, una economía donde el 60% de los niños y niñas son pobres, una economía donde la mitad de la población vive bajo los niveles de la pobreza, y una economía también, Alfonso, que sin duda tiene un historial de buscárselas a la luz de la desigualdad que crea el coloniaje. Desde que estaban los españoles aquí, se hablaba siempre de las maneras en que el puertorriqueño se las busca, y eso hace que obviamente la participación laboral esté bien baja, y que no tiene que ver con que las empresas no tienen suficientes incentivos, no tiene que ver con que las empresas es necesario bajarles los costos laborales para que puedan ofrecer más empleo, ¿no? Son muchos otros factores. Entonces sí. En parte, licenciado, es la idiosincrasia de un país que ha tenido que resistir los dos imperios más importantes en sus respectivas épocas por más de 500 años. Correcto. Y aquí pues hay maneras en que las personas puedan sobrevivir sin tener que incorporarse a ese mundo laboral. Y peor, Alfonso, que a donde iba, cuando los patronos formales lo que ofrecen para los empleados potenciales son condiciones de trabajo de miseria, no tienen suficientes beneficios marginales, el ingreso que reciben no da para vivir con un estándar mínimo de vida, y por ende la gente no va a querer trabajar así. Entonces, particularmente, Alfonso, cuando tenemos el asunto de la emigración, así que tú tienes una economía de enclave colonial donde la gente no tiene necesariamente que incorporarse al mundo formal del trabajo porque tiene otras alternativas, pero además que tú puedes montarte en un avión y caer en otro estado de los Estados Unidos y allí conseguir trabajo, porque allá están pasando por el mismo problema, Alfonso, de que no consiguen suficientes empleados para toda la oferta de empleo que hay. Y la Junta, por tanto, está partiendo de unas premisas ideológicas y que realmente son incorrectas cuando vienes a aplicarlas aquí a Puerto Rico, y que crean el efecto contrario. Si tú reduces los beneficios marginales de los empleados aquí en Puerto Rico, si tú le quitas vacaciones, si tú le quitas enfermedad, tú los estás empujando para que se vayan. Eso es absurdo, y hemos hablado muchas veces de cuál es el impacto de la emigración. Eso significa menos consumo, que implica menos IBU, menos contribuciones sobre ingresos, menos recaudos para el gobierno,
y entonces la segunda quiebra llega más rápido porque no hay suficientes recaudos para cumplir con los compromisos exagerados que hizo la Junta de Control Fiscal en cuanto al plan de ajuste de la deuda. Así que esa es la mentalidad de la Junta, que está realmente disparándose en los pies, porque si la economía no levanta, pues no va a poder cumplir el país con los compromisos que hicieron en el plan de ajuste de la deuda. Pero es más complicado aún, Alfonso. La Junta quiere eliminar una ley laboral del sector privado. ¿Qué tiene que ver eso con las funciones de la Junta según promesa? Eso es un asunto, ¿verdad?, que implica que la Junta quiere cederse en sus determinaciones de política pública de colonial, ¿verdad? Porque supuestamente la ley promesa hace un balance entre las cosas que la Junta puede hacer y las cosas que puede hacer el gobierno de Puerto Rico, pero nada más lejos de la verdad si la Junta puede prescribir asuntos que no están relacionados directamente con las finanzas del país. Entonces tú le estás delegando todo el police power, ¿verdad? Como se dice en inglés, en derecho constitucional, es el poder de razón de Estado, que es lo que le permite a la legislatura establecer pautas y políticas sobre qué es lo que debe ocurrir en la sociedad. Y el asunto, pues entonces, es crítico para la legislatura, es crítico para el gobernador, porque implicaría ampliar aún más los poderes que la Junta tiene. Si la Junta tiene mucho poder, esto sería darle más poder a la Junta, y por eso ves el esfuerzo de la legislatura, de la Cámara particularmente, de intervenir en este proceso en defensa de la ley 41, según anunciado, ¿verdad?, por algunos representantes que piensan intervenir para tratar de defender la ley. La demanda de la Junta, Alfonso, también revela la ineficiencia que ha demostrado AFAF en la defensa de las leyes que aprueba la legislatura. La última sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston sobre la invalidación de leyes por parte de la jueza Taylor Swain, lo que hace es desenmascarar que en AFAF no están haciendo el trabajo que se puede hacer para defender las leyes. Si bien es cierto que esto es una relación colonial, ¿verdad?, y que esto es totalmente inaceptable, pero la ley le permite al gobernador y a AFAF defender las leyes justificando económicamente por qué se aprobaron. Y en el caso de la ley laboral de este año, ¿verdad?, ese es el punto clave. AFAF tiene que conseguir estudios periciales para defenderse, estudios de expertos económicos que digan, mira, Junta, estás equivocada, todo lo contrario. Esta nueva reforma, haber restablecido las protecciones que existían antes del 2017, va a ayudar a la economía y explicar por qué. Y la explicación es bien sencilla, hasta los legos como tú y yo la entendemos. Si tú no tienes suficientes empleados y las empresas no pueden prestar servicio, y tú lo ves en todos los sectores, porque la gente no quiere trabajar, tú vas a conseguir empleados bajándole las vacaciones, tú vas a conseguir empleados bajándole los días por enfermedad. Claro que no. Así que tú tienes que mejorar esa oferta laboral en términos económicos y en términos de beneficios marginales para atraer a la gente al empleo y esa gente entrar al mercado formal del empleo, paga contribuciones, consume en el país, escoge no irse del país, que es lo peor que nos pasa, que se va la gente del país, y así la economía puede empezar a levantar cabeza. Por tanto, esa decisión de la Junta es totalmente arbitraria, caprichosa y cegada por la visión neoliberal, ¿verdad?, de este capitalismo salvaje, contemporáneo, que desafortunadamente está arropando el mundo. Me quería preguntar, ¿de dónde sacan esas premisas la Junta de Control Fiscal? O sea, ¿hay algún libro, alguna fuente, al margen de la escuela de pensamiento del neoliberalismo? Sí, la escuela de Chicago, la escuela de Chicago, con la implantación de las políticas de darle todo a los ricos, bajarle los impuestos a los ricos, quitar la reglamentación que pueda ser onerosa para los negocios. Todo eso viene de esta escuela económica de Chicago, que ha demostrado, ¿verdad?, ser fatal para la economía del planeta, y cada vez tú ves más gente marginada en términos de oportunidades, y tú ves cómo
se ha deteriorado prácticamente todo el andamiaje gubernamental, la salud, la economía, la salud, la educación, la seguridad, todo esto se ha ido deteriorando porque el Estado no tiene entonces suficientes recursos para prestar los servicios que corresponden y la sociedad se va marginando cada vez más, ¿verdad? Grandes sectores de la población no tienen entonces acceso a esta educación, no tienen este acceso a esta seguridad y a la salud, y entonces se hace el panorama donde hay unos poquitos ricos, el 1% y el 99% de los pobres. Así que todo esto es que esa clase política, que también es una clase de poderío económico, lo que quieren es más, Alfonso, son la rapacidad de esa clase es realmente imposible de contener bajo las circunstancias actuales del coloniaje. Y cuando acaben con la clase media, ¿de dónde se van a enriquecer? Ese es el problema, ¿verdad? Que esa es la dirección que llevan los números de cómo ha habido un cambio en la riqueza, un movimiento de la riqueza hacia ese 1% de parte de la clase media. Son dramáticos, en el orden de los trillones de dólares en Estados Unidos, y esa clase es la que sostiene el consumo, Alfonso, que es lo que hace falta para la industria, ¿verdad? Poder sostenerse. El capital financiero, ¿verdad? Con sus abstracciones y con sus ficciones jurídicas y económicas, pues puede sostenerse por un tiempo, pero necesita una base material de producción. Y esa base material depende de que haya mano de obra educada, mano de obra saludable, que esa mano de obra reciba salarios apropiados dentro de las circunstancias y el costo de la vida, y que puedan entonces consumir eventualmente esos bienes materiales. O sea que en realidad la rapacidad va a ir destruyendo los cimientos del propio sistema capitalista y nos va a llevar al caos. Por eso, porque con la cuestión de la inflación nada más, o sea, el poder adquisitivo se está disminuyendo dramáticamente. Digo, o sea, uno podrá tener $50, pero no compra con $50 hoy lo que compraba hace un año atrás. Exacto, y entonces pues eso lo que hace es imperativo la organización social para el cambio social, Alfonso. No hay de otra, esa es la historia, ¿no? Si tenemos una situación donde hay un sector minúsculo de la población que tiene el poder político y el poder económico, no le queda otra a las masas desposeídas que iniciar los procesos, ¿verdad?, revolucionarios necesarios para que esto cambie y para que haya una distribución justa de la riqueza y para que haya acceso a los bienes materiales. Esto que se está dando con Luma, ¿verdad? Y no está trayendo a Luma por los pelos, pero es parte del mismo proceso neoliberal de estar privatizando los bienes públicos que prestan servicios esenciales que constituyen derechos humanos. Entonces tú lo privatizas, tú lo sometes a la lógica del mercado y de la ganancia. Luma saca millones de dólares, 1.500 millones de dólares en 15 años, y tú tienes un país cada vez más pobre porque el servicio eléctrico es peor. Y eso es parte de la lógica de la Junta de Control Fiscal. Ahora, volviendo al litigio, Alfonso, el gobierno tiene una oportunidad única de hacer cosas que no ha hecho hasta ahora. Número uno, debe impugnar la constitucionalidad de la ley promesa. Tiene los argumentos. La jueza Taylor Swain dijo que las uniones obreras no pueden hacerlo porque no tienen legitimación activa. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Es realmente incorrecto porque las uniones sufren el peso de las acciones de la Junta todos los días. Pero eso es lo que resolvió la jueza. Pero lo que implica esa decisión es que el gobierno sí tiene legitimación activa. Así que le tocaría al gobierno y a la legislatura. Cuando digo esto, digo a Pierluisi y a la legislatura. Si los presidentes de los cuerpos van en intervención en ese pleito para alegar derechos por parte de los legisladores, tienen que cuestionar la constitucionalidad de la ley promesa. El otro punto es que tienen que hacer su asignación y conseguir los estudios científicos periciales que demuestran que aumentar los beneficios marginales y aumentar el salario no afecta a la economía, que todo lo contrario, hace florecer la economía. Y hay mucha literatura sobre eso, Alfonso. Y el otro asunto es que hay que cuestionar
la extensión de los poderes de la Junta en términos de querer reglamentar asuntos que son de exclusiva competencia del sector privado y que no tienen que ver nada con las finanzas públicas y con lo que la ley promesa le encomendó a la Junta de Control Fiscal. Así que hay un campo fértil para una buena defensa de esa ley. Y siempre que hay estos pleitos, siempre hablamos de lo mismo, de que es la oportunidad que tiene el gobierno de hacer algo por tratar de forzar la ilegalidad, ¿verdad? Que se determine la ilegalidad de la Junta, pero siempre pasa lo mismo. El gobernador hace un aguaje y luego alza las manos. Y yo creo que eso es lo más probable en este caso, pero si la legislatura decide intervenir, que tampoco tengo muchas expectativas porque ya ha pasado, la legislatura ha intervenido en casos y no ha hecho los planteamientos radicales que hay que hacer, pero tienen otra vez la oportunidad, siempre le han pasado el rolo porque no han hecho lo que deben hacer. Y esto no hay que esperar que Tatito Hernández escuche PAB para que se entere lo que está diciendo Rolando Emanuel. Y no, esto yo se lo he dicho en la cara, Alfonso, que tienen que impugnar la constitucionalidad. Y no lo hicieron en la última vez que intervinieron en un caso de impugnación de una ley, no lo hicieron. Y si no lo hacen ahora, les va a pasar lo mismo. O sea que es una cuestión más que todo de voluntad política. De cobardía política, porque no tienen ni la voluntad, es cobardía lo que tienen. Entonces, lo que hacen es un aguaje para las gradas. No, nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros vamos a intervenir y vamos a decir a la jueza donde el promesa dice esto, debe decir otra cosa. Eso no va a llevar eso no va a llegar a ningún lado. Tienen que ir a la cuestión radical de cuestionar la constitucionalidad. Que tampoco debemos ser ingenuos, Alfonso, ¿verdad? Los tribunales son tribunales federales y digo esto antes de que empiecen a atacarme porque me consideren ingenuo. No, yo lo digo dentro del contexto colonial y yo entiendo que son tribunales federales. Pero si tú no haces el máximo dentro de ese contexto, tampoco tienes las herramientas para hacer las denuncias, tampoco tienes las herramientas para educar al pueblo. Tampoco tienen la experiencia para decir, esto se acabó, esto no aguanta más, hay que buscar otras estrategias políticas. Así que no es cuestión de decir, es que son tribunales federales, así que me cruzo de brazos y me tiro a una esquina a llorar. No, tú tienes que dar la batalla en todos los frentes que tú encuentres, porque el coloniaje es realmente una fuerza que te domina por todos los lugares, por todos los sectores, por todos los lados. Tú tienes que pelear en todos esos frentes y este es un frente limitado, pero es un frente. Y eso yo creo que para cuando se evalúe la ejecución de la Junta y cómo funciona la ley promesa, se tenga el contexto de que se hicieron todas las diligencias para acabar con esa ley. Si no se hacen esas diligencias, imagínate cuál va a ser el juicio de la historia. Esa cobardía, licenciado, obedece a que están colonizados y que no se atreven, o sea, es que no se puede retar al imperio. Mira, sin duda, Alfonso, es el coloniaje, ¿verdad? Es el síndrome del colonizado. Fíjate que la ley promesa acabó con la ficción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es el portaestandarte del coloniaje del Partido Popular Democrático, y esa gente no se ha atrevido a alzar la voz contra el colonizador, llevándole un pleito en el propio tribunal federal, en el propio tribunal imperial. No se han atrevido a llevar un pleito diciendo, tu ley promesa viola tu constitución. O sea, ni siquiera han podido utilizar los mismos mecanismos que le provee el coloniaje para hacer el cuestionamiento. Dime tú si eso no es una enfermedad. Bueno, yo estoy escuchando a un potencial candidato a la comisaría residente por el PPD que habla del futuro del Partido Popular y el futuro del ELA. Y bueno, yo creo que ya está establecido que el ELA nunca existió. No existió y cada vez le dan más palos. Porque obviamente no es con la ley promesa. Ya desde Sánchez Valle se sabía lo que era el ELA, y desde que se aprobó la Constitución, los independentistas hemos denunciado la inexistencia de ese supuesto pacto. El detalle es
que aún después de Sánchez Valle vino Promesa y ha venido toda una cadena de decisiones de la jueza Taylor Swain y del primer circuito del Tribunal Supremo, que lo que han hecho es afianzar ese coloniaje. Y los que han sufrido los golpes políticos más fuertes, que son los populares, porque son los que vivían orgullosos de esa constitución y del Estado Libre Asociado, no se han atrevido a hacer nada y siguen todavía en esa fantasía de que todo va a ser mejor bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando todas las instituciones están colapsando, y es porque el régimen ya agotó sus posibilidades. El régimen ya no tiene manera de ir en otra dirección que no sea a las penumbras de la miseria. Nos vamos a comer las raíces si seguimos aquí, para citar al querido amigo Luis Rey Quiñones Soto. Bueno, usted me hablaba y me gustaría brevemente, antes de concluir el diálogo, del concepto, se habla del concepto de tocar fondo, pero usted una vez me explicó de que aquí no hay fondo. No hay fondo, Alfonso, porque la economía de Puerto Rico, por ser una economía de enclave colonial, no tiene un entramado, no tiene una base, una zapata productiva que pueda llevarnos a un repunte otra vez, ¿verdad? Que haya un ciclo de recesión, tal vez de depresión, pero que eventualmente esa base productiva pues ayude a levantar. Como aquí no tenemos eso, sino un sistema donde todo está diseñado para extraer la riqueza, pues vamos a seguir siendo cada vez más pobres, y cada vez las carreteras van a estar peor, y cada vez los hospitales públicos van a estar en una situación crítica, y vamos a tener peor servicio eléctrico, y vamos a tener peor... Eso no puedo parar de seguir dando ejemplos de las cosas que se van a ir deteriorando a raíz de cómo el sistema colonial ha colapsado. O sea, no es que está colapsando o que va a colapsar. El sistema colonial colapsó. Y como vamos en una situación de mal en peor, viene luego el golpetazo de la segunda quiebra, Alfonso. Viene el golpetazo de a qué le vamos a quitar para pagar los bonistas. Hasta que llegue el momento en que tendríamos que empezar a cerrar parte del gobierno para poder pagarle a los bonistas. Y eso... obviamente sería lo peor que le podría pasar al país. Eso es lo peor que le podría pasar al país. Pero, y breve, yo lo escucho y escuchaba también a Wilda Rodríguez anteriormente. Muchas de estas cosas se parecen a lo que ocurrió en Hawái cuando a los hawaianos los desplazaron. Y ahora prácticamente, y usted estuvo allá hace un tiempo atrás, y los hawaianos son extraños en su propio archipiélago. Sí, Alfonso, porque al existir esa válvula de escape, pues la población de Puerto Rico puede escoger irse y diluirse dentro de los 50 estados de Estados Unidos, que eso es una inmensidad comparado, ¿verdad?, con la población de Puerto Rico y con el territorio de Puerto Rico. Y eso pues permitiría, no ahora ni la semana que viene, en un tiempo, la marginalización total de nuestra población, para entonces pues dejarle el espacio libre al coloniaje para hacer lo que decidan. Y eso no lo debemos permitir, Alfonso. Sería la destrucción de nuestra nacionalidad. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a ver lo que ocurre. La semana que viene vamos a estar entonces en el pico. El próximo lunes vamos a estar a 19 de septiembre. Que es de muy mala recordación porque por ahí fue que llegó Georges, por ahí fue que llegó María. Sí. Y un evento como ese ahora literalmente nos podría enviar a la Edad Media. Sin duda, con Luma y sin capacidad para restablecer el servicio en tiempos normales, imagínate qué pasaría si llegara cualquier fenómeno atmosférico. Y licenciado, muchas gracias, que pase un bonito día. Igualmente, Alfonso.